Vámonos al 14. El mito 14 dice: Gobierno de Piñera envía reforma para aumentar la productividad. Buen fin, letra chica. La única multa que tienen las FP si no cumplían un promedio de rentabilidad era pagar 100% del encaje, y la multa se le bajó a criterio del superintendente, Claro. entre un 100 y un 1%. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la verdad? De la superintendencia, digamos. Me suena Hasta el año raro 2000. Sí, hasta el año 2011 la legislación señalaba que las multas por cada día de déficit de encaje ascendían al monto del déficit, lo cual, según los análisis realizados en esa época, resultaba adecuado en los inicios del sistema de pensiones, cuando el tamaño de los fondos de pensiones era pequeño, pero ya no para el tamaño de los fondos de la época, ¿ya? Es un tema de proporciones. Uh-huh. Por esta razón, en 2011 se promulgó la ley 20.552, que estableció que el monto de multa resultaba excesivo, dada la relación entre el tamaño de los fondos de pensiones y el patrimonio de las AFP. Claro. Para resolver el punto. Algo muy lógico. Algo muy lógico, claro. Para resolver el punto se estableció en la ley un rango para la aplicación de la multa que va entre el 1% y el 100% del déficit, similar a la multa por déficit de custodia de las inversiones que existían a esa fecha. Lo que da un margen de flexibilidad para aplicar las multas de acuerdo a criterios que la misma ley estableció, las causas y cuantía del déficit y el entero de los déficits por las AFP en los plazos indicados. Ya este está más, digamos, un poco más sencillo de entender. De masticar. Así es. Bueno, se habla de que, por ejemplo, que cuando los análisis que se realizaron hasta el año 2011 decían que como dice ahí, pues resultaba adecuado en los inicios del sistema de pensiones, cuando el tamaño de los fondos de pensiones era pequeño. Los fondos de pensiones, cuando se inició, obviamente eran muy pequeños. Entonces las multas comparativas que tenían que pagar las FP a ese fondo eran más pagables, por decirlo así. Pero ahora la diferenciación... No es lo mismo compensar a 100 pelagatos que a 1000. A 1.000.000. Claro. De 18 millones. Claro. Bueno, sí, pues una cosa así. Entonces, por esta razón, en el 2011 se estableció una ley que, digamos, que acotó el tema del monto de la multa porque era muy excesivo, impagable probablemente, o quizás no impagable, pero excesivo, dada la relación entre el tamaño de los fondos de pensiones y el patrimonio de la AFP. No es que el superintendente... Claro. No, lo que yo iba a decir es que esto igual desmitifica otro mito, valga la redundancia, que es el hecho de que las FP ganan mucha plata. De hecho, aquí habla de que el patrimonio de ellos no alcanzaría para cubrir, digamos, ni siquiera las pérdidas de ese monto tan acotado, que arriba decía que era como del 1%, me parece. Sí. Y eso pasa porque la gente confunde el patrimonio de la AFP con los fondos de pensiones. Piensan que los fondos también son parte del patrimonio y no son parte es que del la patrimonio. AFP te roba, porque la AFP te está robando esa plata, pues esa plata es de claro. Sí. Claro. Sí. Es ironía, debería tener un marcador ahí que diga Ironía alert. Es ironía, claro, ironía alert. Ironic alert. Sí. Ironic alert. No, es que de repente hay que ser bastante específico, porque hay algunos autistas que después se ponen que están hablando tontera y que la FP nos roba y ya. Los literales. Claro, los literales. Algo que se condice con lo de acá de la superintendencia, que el encaje es inversamente proporcional en el fondo al avance del tiempo. Claro, al principio era mayor el pago, claro, o sea, la multa, y después tuvo que bajar porque los fondos se hicieron estratosféricamente grandes. Claro. Y después, el inicio del sistema del encaje era mayor en comparación con el fondo, pero el fondo comenzó a crecer de manera desproporcionadamente. Claro, porque el encaje equivale al porcentaje del patrimonio de la FP, no de los fondos. Claro. Así es. Está bien, eso es lo que hay que entender, claro. Eso es lo que hay que entender. Y si volvemos, por ejemplo, y eso, al por cuadro... ejemplo, disculpa, a eso se podría entender, por ejemplo, lo que es una sociedad anónima de responsabilidad limitada,
que tú respondes con cierto capital y no puedes responder más porque no tendrías cómo. Exacto. ¿Me entiendes? Ese es como la comparación que yo hago. Ahora, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, que la comisión efectiva ha bajado a la mitad, como veíamos en el cuadro anterior. Eso que quiere decir que la comisión que cobraba la FPI es mucho menor. claro. Sí, pues, Claro, entonces Estamos hablando de la comisión de los fondos, que no es lo mismo Exacto. que la comisión por administración, que esa la pagas cuando cotizas. así es. Ya hay que hacer una diferenciación ahí. No, es un ejemplo solamente, pero no, sí está bien, digamos, no, pero es que vale la pena igual Vale sí. aclarar el punto, para que Sí, de tampoco todas maneras. se preste a confusiones al respecto. Claro, y también es un indicador de que el patrimonio de las AFP, en vez de ir al alza, más bien llega hasta cierto punto de estabilización, ¿no? Claro.